está en Paraguay y le están pidiendo la justicia ecuatoriana un régimen de presentación cada 15 días. ¿Lo va a cumplir o no? En principio sí, Fernando. En principio sí. Yo tengo algo de dificultad con respecto a mi salud, tengo que consultar con los médicos para ver qué es lo que piensan con respecto a esos trayectos que van a ser un tanto tortuosos para mí. Pero en principio sí, claro que sí, deseo volver a mi país. En principio sí. Sin embargo, sáqueme de una duda, ¿se está evaluando pedir asilo al gobierno de Paraguay? No, no he pensado pedir asilo. Y no es verdad una noticia que ha salido en un medio boliviano, seguramente con alguna intención tendenciosa de que he pedido asilo. No he pedido asilo acá en Paraguay. Vamos a dejarlo, y claro, yo estoy manejando todo esto con mucha precaución. Usted conoce mi trabajo, expresidente Moreno. Hay demasiado rumor y hay demasiada información falsa. Por eso le quería hacer esta pregunta y aclararla de una vez, y se la repito de nueva cuenta para que quede claro y registre la prensa esto. No hay intención, me dice el expresidente Lenín Moreno, de pedir asilo en Paraguay. Tampoco sus abogados lo están evaluando ni lo han sugerido así, ¿correcto? Así es, correcto, Fernando. Bueno, entonces este sería un desmentido que hace aquí en conclusiones el expresidente Lenín Moreno sobre el tema que ha estado circulando de una presunta intención de asilo. Porque esto sería definitivamente interpretado como un intento de evasión de la justicia. ¿Cree usted que esta fue la intención de este rumor? Yo entiendo que esas son las intenciones de los rumores. Jamás en la vida hay que creer los rumores, siempre hay que buscar la fuente, y usted lo sabe, Fernando. La fuente es el único mecanismo de obtener la verdad para poder saberla y poder tomar las decisiones adecuadas. Efectivamente, por eso voy directo a la fuente. La otra pregunta que le tengo, que es sumamente delicada en este mismo contexto, es el tema de extradición con Paraguay. Muchos se preguntan por qué el expresidente Lenín Moreno está en Paraguay. ¿Será por un tema de extradición? No hay tratado, me dice la Cancillería ecuatoriana, por supuesto, no hay tratado de extradición con Paraguay, y Paraguay no tiene una historia de extradiciones. ¿Esto tiene algún fondo concreto, expresidente Moreno? No, en absoluto. Yo vine a Paraguay porque siempre tuve la gentil invitación del presidente Mario Abdo para venir a trabajar aquello que usted conoce, trabajamos en Ecuador, que es la misión Manuel Espejo, que recorrió todo el Ecuador para rescatar los derechos de las personas con discapacidad. Y lo logramos, en gran medida lo logramos, a tal punto de que fue un programa señero, un programa insigne a nivel internacional. Y el momento en que se ofreció la oportunidad, la propuesta del señor secretario de la Organización de Estados Americanos de ser un comisionado, y me preguntó por el país al cual yo deseaba venir, pues le dije que acá. Yo me encontraba en ese momento, Fernando, no sé si usted recuerda, impartiendo clases en la Universidad de la Florida. Me encontraba cómodo allá, pero realmente este nuevo reto en un país latinoamericano en el cual los derechos de las personas con discapacidad todavía faltan, tienen bastante trecho por recorrer, oiga, pues era un reto sin duda interesante. Y sé de su lucha a ese respecto, pero se lo pregunto porque entonces debemos calificarlo como mera coincidencia. Es decir, en Estados Unidos sí hay un tratado de extradición en el que Ecuador podría hacer ese trámite si fuera necesario. En el Paraguay no. Esto es entonces mera coincidencia. Es una mera coincidencia, Fernando. Es una mera coincidencia, me dice el expresidente Moreno. ¿Y por qué insisto tanto en esto, expresidente Moreno? Pues porque quiero recordarle algo que me dijo usted en esta entrevista que tuvimos, la última de ellas, en Nueva York. Esto fue lo que usted me dijo con respecto a Rafael Correa, y quiero, después de que lo escuche, para recordarle si usted se mantiene en esa misma posición y cumplirá lo que para usted era prácticamente un mandato,
Escuche lo que me dijo en ese entonces. Puede hablar de instituciones fuertes cuando ha sido requerido por las autoridades ecuatorianas, el expresidente Rafael Correa, ni Interpol ha podido hacerlo, llevar a que se presente. Está fallando la institución. No, entiendo yo que son procesos. De repente la institucionalidad internacional más que la nacional, porque las instituciones ecuatorianas tienen claro que es necesaria la presencia del expresidente como para que responda a las acusaciones y muchas que tienen su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros. Él tendrá que responder. Él tendrá que responder. Lastimosamente creo que tiene vergüenza. Vergüenza de hacerlo. ¿Sigue pensando igual, expresidente Moreno, bajo la condición en la que se encuentra ahora? Bueno, siempre pienso igual, Fernando, pero no olvidemos que los seres humanos también cambiamos en algún momento de forma de pensar de acuerdo a las circunstancias. Si es que hubiera un régimen de persecución o un sistema de persecución como el que nosotros observamos en algunos países de Latinoamérica, sin embargo, entiendo que ni usted ni yo acudiríamos a un sistema de justicia tan perverso como ese. ¿Me lo dice anticipando o declarando que es perseguido ya en este momento y no investigado? ¿Usted cree que se trata de eso y por eso podría cambiar entonces su forma de pensar? Mire, Fernando, realmente en lo que está ocurriendo existen bastantes cosas sumamente extrañas y si se las comento usted los va a tener también, creo, el mismo criterio. No pienso que ha sido una investigación, yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución. Por primera vez en la vida, óigame, Fernando, por primera vez en la vida política del Ecuador, se lleva a juicio a toda una familia, a esposa, a hijos, a yernos, a cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera. Es la primera vez en la vida que esto ocurre, Fernando. Parece que es el nuevo sistema que implementa el socialismo del siglo XXI para aterrorizar, para atemorizar a la gente. Ellos están envalentonados, Fernando. Están envalentonados porque ganaron las últimas elecciones. Expresidente Moreno, déjenme hacer un punto ahí. Y perdón, expresidente Moreno, yo entiendo lo que me está diciendo. Toda una familia sí llama sumamente la atención. Le recuerdo algo. Las más poderosas mafias italianas eran familias. No veo cuál es la diferencia. ¿Por qué el hecho de que se investigue a toda una familia tiene que ser una persecución? No habría problema, Fernando, realmente no habría problema si es que las personas estuvieran inmiscuidas en actos de corrupción. Pero realmente yo pienso, y lo vuelvo a decir, que es un sistema de persecución. Imagínese usted que el planteamiento que hace la señora fiscal con respecto a los delitos que supuestamente yo había realizado son exactamente los mismos planteamientos que hace 4 años. No sé por qué se demoraron tanto 4 años, si van a decir exactamente lo mismo, que hace 4 años hizo el Latin King. No olvide que el Latin King es una de las bandas que están aterrorizando las cárceles ecuatorianas, que hace el Latin King Ronnie Aliaga hace 4 años. El correísta a ultranza hizo la denuncia y qué casualidad. Este momento, después de 2 semanas que el correísmo triunfa y gana esas elecciones seccionales, ese momento aparecen estas infundadas, estas antojadizas y estas inhumanas y carentes de todo intento de satisfacer un derecho humano como son las que han presentado por parte de Fiscalía. Es por eso que tengo una inquietud. Mire usted que se acusa a una persona que jamás tuvo absolutamente nada que ver con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Expresidente Moreno, no sé si usted o alguien de su equipo tuvo no sé si la suerte o bueno, el rigor de ver qué es lo que pasa en cuanto a publicaciones. Hay una que a mí me llamó sumamente la atención, que la pueden consultar inmediatamente, porque está en la página del gobierno ecuatoriano, www.vicepresidencia.gov.es, ¿verdad? No sé por qué está ese documento publicado ahí, y habla precisamente de una reunión el 26 de enero de 2010
entre Ecuador y China. Obviamente estoy hablándole entre el embajador de China, que es Cai Rungguo, de que ya hablábamos, y usted, ¿no? Entre otras cosas se hablaban, por supuesto, de la Exposición Mundial de Shanghái de 2010, etcétera. Pero al final de este documento, que le repito, está ahí mismo, si lo buscan ahora lo van a encontrar ahí, el embajador Cai Rungguo, le expresa a usted, dice, la satisfacción por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, con financiamiento del Exim Bank del país oriental, ¿verdad? Dice, el documento dice, en este sentido precisó que tras los acercamientos con la ministra de Economía, María Elsa Viteri, descansa en paz, por cierto, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio. Y aquí, entonces, resaltan. El segundo mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial, habrá vientos más gratos para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete la construcción del Coca-Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador. Así es. Esto no le cae muy bien, ¿no? Expresidente Moreno, digo, yo sé que es un encuentro bilateral, diplomático, pero hay una referencia específica a lo que hoy es una investigación en Fiscalía donde lo están vinculando. Mire, Fernando, yo francamente no recuerdo con exactitud lo que hablamos con el señor embajador, pero seguramente se tocaban varios de los temas. Y claro, generalmente el vicepresidente, a falta del presidente en su determinado momento, es una especie de, por decirlo así, un paño de lágrimas en el cual los embajadores reclaman, en el cual las personas reclaman cierto tipo de actitudes del Ejecutivo o por último alaban actitudes del Ejecutivo. El proyecto Coca-Codo Sinclair sin duda era de interés de todos los ecuatorianos, no únicamente el vicepresidente, porque nosotros vivíamos en continuos apagones y el proyecto suponía la posibilidad de que se iban a terminar los apagones, como parece que así ha ocurrido a pesar de las inmensas fallas que tuvo el proyecto. No recuerdo exactamente de lo que hablamos con el embajador en esa oportunidad. El documento está ahí, le digo, a mí me llamó la atención porque, pues bueno, el gobierno es de Guillermo Lasso, no sé por qué está apareciendo ahí este documento, que es del 26 de enero de 2010, está ahí para consultarlo, ¿no? Casualmente con este tema. Ahora, déjeme darle espacio a usted para que me dé su versión. A ver, ¿por qué cree lo de su familia? Pues me lo mencionaba usted, persecución, dice usted que es, le digo yo, bueno, también hemos visto, con todo respeto, ¿no?, mafias italianas poderosísimas que eran familias, pero lejos de eso. A ver, ¿por qué este entramado entonces porque si usted dice que no es cierto nada de esto, ¿por qué la Fiscalía montaría un entramado con María Auxiliadora Patiño, con Conto Patiño, con Macías Carmignani, con su hermano, pero además con pruebas de la existencia de INA Investment en Panamá, con pruebas de la compra a través de INA Investment de un departamento precisamente en España, en Villajoyosa, en Alicante? ¿Por qué en la declaración y en el interrogatorio que le hacen a María Auxiliadora Patiño no puede determinar cuál es la función o a qué se dedica la compañía, señora Patiño? Le pregunta la Fiscalía. Y lo único que acaba diciendo es un negocio familiar, es una cuenta familiar. ¿Para qué? Explíqueme cómo se monta todo un entramado y por qué con toda esta gente y con esta empresa particular, además de la fundación, también allá en Panamá. Bueno, mire, Fernando, yo no soy quien debo explicar. Yo no he sido propietario de esa empresa, no he conocido de la existencia de esa empresa y peor he participado de algún beneficio de ella. Los que deben explicar son los dueños de la empresa. Yo no tengo por qué explicar aquello, Fernando, perdóneme. Es que ahí está su hermano. Y entonces dicen que esto fue en beneficio de su familia. Entonces, claro que hay que explicar si su hermano está metido en el tema de INA Investment. Y dicen que fue a través de INA Investment. Pero ¿por qué de explicar también el comportamiento de mi hermano?
Eso lo está haciendo mi hermano y está explicando el origen de los fondos que invirtió. Él invirtió en esa empresa, él invirtió en esa empresa, él invirtió en la empresa. Y pues él, de acuerdo a lo que entiendo, por supuesto, de acuerdo a lo que he escuchado, de acuerdo está a la explicando fiscalía, a Fiscalía. Es que mire, de acuerdo a la fiscalía, se tiene el registro del paso, del movimiento del dinero, las transferencias a beneficiarios, cheques, la compra de inmuebles y enseres, que ahorita sí que hablamos de eso, pero todo esto vincula a los Patiño, a Conto Patiño, a Carmiani, a su hermano y también a su esposa, en este caso, a usted, etcétera. Usted me dice, no soy yo quien tiene que explicar, pero lo que explica la fiscalía plantea todo este entorno en el que serían familiares y amigos. La fiscalía lo está explicando. Lo que tienen que explicar cómo es que se da toda esta relación económica también, pues creo que si son ustedes, no sé si usted particularmente, ¿verdad? Pero, y se lo pregunto así, directamente, expresidente Moreno. Usted me dice que esto es una persecución por haber terminado con la revolución de Correa, ¿no? Y yo le pregunto. Así es. Supongamos que es una persecución. Es una persecución en su contra y su familia, a consecuencia de lo que ya dije. ¿Por qué entonces, si esto es una persecución, sumar a personas como María Auxiliadora Patiño, Conto Patiño, a Macías Carmillani, incluir en la fórmula o en la ecuación a la Fundación Amore, a INA Investment, a la empresa panameña Recorsa? Explíqueme por qué arrastrar todo esto, además, si se trata de una persecución en su contra. A ver, Fernando, perdóneme si parezco descortés por lo repetitivo. No tengo absolutamente nada que ver con esas empresas, no me he beneficiado en absoluto de ello. Usted mencionó hace un momento un departamento que yo jamás en la vida he pasado ni siquiera de cerca a verlo. No es mío, así de simple, no es mío. Se ha acusado que es un departamento que me pertenece y la señora fiscal lo dice, pues que lo pruebe, porque esas cosas hay que probar. Uno cuando niega no necesariamente tiene que probar, pero cuando afirma tiene que probarlo. Tiene que probarlo y no se ha podido probar bajo ninguna circunstancia que sea mío. Pero quisiera recordarle, y la razón por la cual yo pienso que es una persecución, porque se va armando una trama. Lo vuelvo a decir, así se arman las patrañas, así se arman las cizañas, así se arman las mentiras, así se arman las calumnias, con algo de relación, con algo de verdad. El señor es amigo de tal persona. Ah, entonces es cómplice. Ah, entonces se ha beneficiado de aquello. Mire, Fernando, el economista Rafael Correa se endeudó con China en aproximadamente más de 11.000 millones de dólares. Esos préstamos generalmente venían atados. Es imposible que alguien haya hecho una gestión para Sinohidro. El préstamo venía atado. Y usted sabe perfectamente cómo funcionaban, no sé si funcionan todavía así, las empresas chinas. Yo, a esa deuda que el presidente Correa la declaró secreta, yo la desclasifiqué. Es más, renegocié la deuda en mejores condiciones. No solamente aquella, sino que hicimos una renegociación histórica de la deuda ecuatoriana, rebajando ostensiblemente los montos, los plazos y los intereses. Expresidente Moreno, se lo voy a preguntar, y digo con todo respeto, no me dé nombres para no entrar en problemas, lo voy a hacer en términos muy genéricos. Ajá. ¿Usted no mete la mano al fuego por ninguno de los mencionados aquí? O sea, ¿responde por usted y su familia nada más? Yo respondo por mi familia. A veces uno no responde ni siquiera por uno mismo, Fernando, porque hay circunstancias en las cuales usted dice, me voy a comer una empanada más y nada más, y se come 3. A veces ocurre, a veces ocurre. Por eso, meter las manos al fuego por absolutamente nadie, porque de las intenciones y de las acciones uno no conoce, uno no puede conocer. Entonces, ¿cómo puede meter las manos al fuego por alguien? Con las personas con las cuales estoy en contacto directo de manera permanente y las conozco porque he estado con ellas y las he criado, sí puedo meter las manos al fuego.
Sí, sí, el problema es ese, cuando se comen empanadas de más y no se quieren pagar. Dice Rafael Correa, presidente Moreno, este tipo no tiene ni vergüenza. 10 años fue cheerleader del socialismo del siglo XXI al que logró desterrar. Se jacta de su vileza, pero lo persiguen sus propios compinches. Ya está en el basurero de la historia de Ecuador y Latinoamérica. Así le dice ayer después de que manda un tuit de usted sobre una de sus entrevistas. ¿Qué respuesta merece? A ver, ¿me permite, Fernando? Mire, a ver, le voy a comentar. Adelante. El economista Rafael Correa fue a Ginebra junto con Ricardo Patiño a pedirme de favor que acepte una candidatura a la presidencia de la República que yo me había negado repetidas veces a aceptar. No quería saber absolutamente nada. Es más, mi familia me decía, papá, marido, no te metas en la política ecuatoriana. Lastimosamente ese momento me dejé convencer y quiero decirle por qué me dejé convencer. 6 meses antes yo había enviado una carta en la cual le decía claramente al movimiento y a Rafael Correa Sí. cómo pensaba yo. Yo pensaba, en primer lugar, que no debía haber reelecciones indefinidas. En segundo lugar, Breve, que presidente, no porque me debíamos tengo que ir, distanciarnos. Sí, que no debíamos distanciarnos de los movimientos sociales, de los movimientos ecológicos, de médicos, de enfermeras, etcétera, con los cuales él se había peleado. Tercero, que nosotros debíamos refrescar nuestras relaciones internacionales y que debíamos ampliar, no solamente renovar, sino refrescar y ampliar nuestra relación con los países con los cuales Sí. tenemos relación de continuidad y contigüidad, como es, por ejemplo, los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Japón, China, etcétera, etcétera. Y no con Bien, aquellos bien. países a los cuales ellos se habían acercado. Cuando yo empecé a cumplir lo que había dicho, ese momento empezó a enojarse y a pesar de haberme ofrecido, y se lo digo... Todos sabemos que se rompió la relación, Se lo digo tajantemente. expresidente Moreno. Sabemos la consecuencia. Así es, pero se rompió Sabemos la consecuencia. porque Sabemos la él consecuencia. faltó a su palabra de dejarme gobernar. Él rompió su palabra de dejarme gobernar. Él me dijo, mira, Lenín, Y hemos yo visto el voy a enfrentamiento. dejar Hemos que visto tú el enfrentamiento. gobiernes como tú desees. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me- Porque cuando una persona me voy a- pretende tengo que abusar de la enfocarme otra en persona el tema. y abusar de la confianza, Tengo que enfocarme en el tema de la investigación. Me quedan Ajá. 2 minutos. 2 minutos. Le voy a hacer 2 preguntas simples. sí, Lenín Moreno ¿Cómo no? y su familia, ¿son inocentes, sí o no? claro que sí, claro que sí. Los conozco y bastante bien. Los conozco y Lenín bastante Moreno bien. no, No se Lenín preocupe, Moreno no Fernando. va a buscar evadir a la justicia con un asilo en Paraguay. Mire, Fernando, siempre depende de las circunstancias. Yo lo he dicho en más de una ocasión. No se olvide que el correísmo viene envalentonado por una oiga, victoria electoral el asilo. de hace unos días. Entonces el ¿Perdón? asilo es una opción. Presidente Moreno, dígamelo. Es una opción el asilo. Bueno, siempre es una opción, Fernando. Y yo estoy seguro que en la situación mía usted haría Ya. exactamente lo mismo. Porque si es que usted estuviera en Nicaragua o estuviera en un país donde se haya, No sé. como Venezuela, en la cual se haya mermado completamente los derechos humanos, pues ese momento y corre su vida a peligro, corre la vida de su familia, seguramente lo buscaría. Pues bien, todo depende de las circunstancias. Pues, Siempre depende de las pues, circunstancias. No lo sé, pero entiendo de dónde viene su reflexión. Eso sí, entiendo de dónde viene su reflexión.